La inteligencia artificial, presentado por César Eduardo Patarroyo Cortés, de la Universidad de Cundinamarca, de la Facultad de Ingeniería de Sistemas. Objetivo: dar a conocer el desarrollo informático durante los años, reconociendo la huella que ha dejado la humanidad. Introducción. Este video tiene la finalidad de abarcarnos sobre los orígenes de los robots hasta las IA o inteligencia artificial, que han surgido diferentes tecnologías robóticas con diferentes morfologías que se aplican a diversos campos de la ciencia. Historia de la robótica. La mayoría de gente tiene que creer que la robótica es una ciencia nueva con muchas expectativas del futuro, pero la realidad es que tiene más de un siglo. Los primeros robots creados en toda la historia de la humanidad no tienen más que solo un fin: entender a sus dueños. Así, a mediados del siglo XVIII, J. de Vaucanson construyó varios muñecos mecánicos de tamaño humano que ejecutaban piezas de música. Poco a poco se dieron cuenta muchas personas de que los robots eran capaces de imitar movimientos humanos o criaturas vivas, la cual permitía realizar movimientos mecánicos, ahorrar esfuerzo, tiempo y trabajo que se aplicaban en muchos campos como las construcciones o cosas parecidas como la agricultura, que necesitaban un esfuerzo mayor. Entonces, lo que hicieron fue tratar de implementar esos nuevos robots que realizaban tareas automatizadas por las fábricas. En 1801, J. Jacquard inventó el telar, que era una máquina programable mediante tarjetas perforadas. En 1805, Millardet construyó una muñeca mecánica capaz de hacer dibujos, lo que recordó que las máquinas robóticas no solo podían concebirse por la industria, también en otros campos. En el año 1946, el inventor americano G. C. DeVol desarrolló un dispositivo registrando señales eléctricas por medios magnéticos y reproducía para accionar una máquina mecánica. Aunque los primeros robots comienzan a comercializarse a mediados de los años 50. El primer robot comercial fue desarrollado por la empresa Planet Corporation y fue instalado por primera vez en los Ford Motor Company para atender a una máquina de funcionalidad de Tronquel. De esta manera, se dieron cuenta que los robots podían aumentar la capacidad de estos, más o menos un 70% de la capacidad de un humano. En el año 1961 se instala el primer robot industrial, creado por George Devol. Su nombre es Unimate. En 1968 se desarrolló el robot llamado Shanghai por el Stanford Research Institute. Podía desplazarse por el suelo y disponía de sensores táctiles, video y otros elementos. La década de los 70 se dedicó a grandes investigaciones en el campo de la robótica. La Universidad de Stanford creó un pequeño brazo de robot de accionamiento eléctrico. En 1973 se desarrolló el primer lenguaje de programación creado específicamente para robótica, que se llamó Wave. Victor Sheinwan crea en 1975 un brazo manipulador programable universal, un producto Unimation. En los años 80 y 90, numerosas clases de robots ya existían en muchos ámbitos de nuestra vida y estaban al alcance cada vez de más gente. Esta época se caracterizó porque fue la fabricación de más robots para las fábricas y sus comercializaciones. En el año 2000, la empresa Honda desarrolló un robot humanoide denominado Asimo. Se trata de un terminal capaz de moverse e interactuar con los humanos y ayudarles.
en sus múltiples tareas y ha sido considerado como una de las mayores promesas desde el inicio del estudio de la robótica. La inteligencia artificial. Lo cierto es que los orígenes de esta tecnología se remontan hace mucho tiempo, desde la época griega, cuando Aristóteles describió un conjunto de reglas que describen una parte del funcionamiento de la mente para obtener conclusiones racionales, y Ctesibio de Alejandría en 250 a.C. construyó la primera máquina autocontrolada, un regulador de flujo de agua racional pero sin razonamiento. A pesar de estos primeros referentes históricos, es Alan Turing a quien se considera el padre de la inteligencia artificial, dado que es el hombre que desarrolló el test que determina la calidad de la IA o inteligencia artificial. En 1936, este visionario diseñó una máquina capaz de implementar cualquier cálculo que hubiera sido formalmente definido, pilar esencial para que el dispositivo pueda adaptarse a distintos escenarios y razonamientos. La era dorada de la inteligencia artificial es en los años 1956, ya que John McCarthy, Marvin Minsky, Claude Shannon acuñaron este término durante la conferencia de Dartmouth para referirse a la ciencia e ingenio de hacer máquinas inteligentes, especialmente programadas de cálculos inteligentes. Eso sí, estos tres científicos eran por completo la hora de prever cuando llegaran las primeras inteligencias artificiales, ya que confiaban en que en 10 años, para la década de los 70, estarían rodeados de robots implementando con inteligencia artificial en nuestro mundo. Pero pues no fue cierto. Tras este fracaso, la investigación sobre la inteligencia artificial sufrió un importante revés que retrasó el progreso en esta era hasta los 90 y los 2000, cuando la mayoría de las empresas tecnológicas decidieron realizar inversiones con el fin de mejorar la capacidad de procesamiento y análisis de ingente cantidad de datos para aumentar el procesamiento de estos y mejorar la velocidad para el crecimiento del mundo digital. De hecho, la consagración definida de la inteligencia artificial llegó hasta 97, cuando IBM demostró que un sistema informático era capaz de vencer al ajedrez a un humano, y no un humano cualquiera, sino a los campeones del mundo de Garry Kasparov. Se llamaba Deep Blue y sirvió de base para la industria tecnológica y de la sociedad en general, cobraba la conciencia de la relevancia y las posibilidades de la IA. La llegada de Watson, si hay un ejemplo de inteligencia artificial, el más claro es el de IBM Watson, un sistema que hizo una aparición estelar, ganando una competencia de alto nivel, aunque en este caso más compleja que la anterior. En el 2011, Watson ganó el popular concurso de televisión Jeopardy frente a los dos máximos campeones de este programa, en el que se realizaron preguntas de cultura y conocimiento general. Por lo primero de todo, Watson tuvo que ser capaz de entender las preguntas y las respuestas que daba, a lo que ayudaron sus millones de páginas de contenido almacenadas dentro de su sistema. También tuvo que realizar jugadas inteligentes a la hora de sospesar la elección de las categorías y cuando tuvo que apostar una cantidad en la ronda final. Desde entonces, el robot IBM Watson se ha convertido en un estándar de los sistemas cognitivos y procesamiento de lenguajes naturales para el razonamiento y el aprendizaje automático. Esta tecnología se utiliza actualmente para ayudar en los tratamientos contra el cáncer, el comercio electrónico, la lucha contra el cibercrimen y bancos internacionales. La inteligencia artificial siempre ha buscado que los robots se vuelvan seres pensantes, a pesar de una serie compleja de redes neuronales.
Lo que inquieta a muchos es la idea de que un robot pueda pensar por sí mismo, porque ¿qué pasaría si estos no siguen unas reglas básicas desde el inicio, que se fueron programadas? ¿Qué tal que si quieren hacerle daño a los humanos después de que sean pensantes? Como la película de Yo Robot, un robot debería poder no dañar a un ser humano. Además también tendría que obedecer las órdenes del amo, exceptuando las órdenes que sean ya graves como la muerte o el suicidio que quiera cometer esa persona. Además, debe proteger a la propia existencia de esa persona, que en sí sería su cliente, hasta donde la protección no entra en conflicto con la primera y la segunda ley, que sería no dañar al humano y tampoco obedecer las órdenes dadas por un ser humano. Debe obedecer las órdenes de un ser humano. Sin embargo, la idea de que un robot pueda pensar es grandioso, porque ya El se robot puede operar móvil todo está con mucha sujeto a más facilidad. restricciones cinemáticas, movimientos restringidos por el eje de simetría, es decir, que el robot móvil se desplaza en la dirección en la que se encuentran las ruedas de tracción. El movimiento del robot es decidido por el movimiento de estas ruedas. Esta se considera una masa puntual, por lo que éste ejerce efecto alguno sobre la estructura. El modelo cinemático cartesiano, estas son las variables que se consideran y, x, r sub m, r, 2a, alfa, u, omega. Algunas ecuaciones del conjunto son cinemáticas que involucran en la posición del cartesiano del vehículo y su orientación, como es x igual u por coseno de alfa, y igual a u por seno de alfa, o alfa es igual a omega. El modelo cinemático polar. El modelo cinemático polar, su movimiento es gobernado por la acción combinada de la velocidad angular y la velocidad real o siempre dirigida siempre a uno de los ejes de referencia móvil Rm. La referencia de coordenadas en forma gráfica se determina geométricamente sus equivalentes. En los modelos dinámicos, las tareas se requieren una alta velocidad y un transporte de cargas pesadas. Considerando el modelo dinámico de la ley de control, es de gran importancia que ya esto permita aprovechar el máximo de la potencia del sistema de tracción sin perder la precisión de la tarea requerida. Los modelos dinámicos de parámetros conocidos se consideran los efectos producidos por la masa de la estructura del comportamiento de un robot, sea el sistema eléctrico, el sistema mecánico. En estos sistemas se considera tres variables de estados, los coordenadas x y y de P y el ángulo, que describe la orientación del vehículo con respecto a un sistema de referencia inercial R. Además se define un sistema de referencia Rm unido al vehículo PLNE. Se considera que el movimiento de la rueda sobre el piso es una rotación instantánea sin La IA deslizamientos. emplea en los sistemas Cortana, Siri y motores de búsqueda de Google. En Cortana es un sistema que fue desarrollado por Windows para un asistente personal para los equipos que cuenten con el sistema operativo Windows 10 o Windows Phone. Este asistente personal ayuda a organizar tareas y todo tipo de actividades, controlando todo el equipo por medio del habla o escrito, dependiendo de cómo lo tengan configurado. La IA Siri es un lanzamiento de iOS 5 en el 2011 que comenzó con conceptos básicos con el clima y la mensajería, pero se ha ampliado enormemente desde entonces para soportar más integración de terceros como con el Mac OS. A pesar de los chistes de Siri, son legendarios y asistentes virtual en cada vez con más capacidad. El motor búsqueda de Google fue no es muy diferente de Cortana y Siri. Tiene menos personalidad, pero es más funcional. Puede buscar en cualquier tipo de dispositivo, ya sea Android
o cualquier otro tipo que esté configurado con una cuenta de Gmail. Este utiliza tu historial de búsqueda y personaliza tus respuestas basándose acerca de todas las consultas que uno ha hecho por Google. A pesar del en el motor de búsqueda, utiliza una integración para que sea más útil y, y utiliza toda la base de datos que tiene almacenada de tu cuenta para poder encontrar búsquedas más estables dependiendo de lo que uno quiera. Estos sistemas nos dan un ejemplo de cómo nuestra información siempre ahorita la está utilizando un robot y que a pesar de que nos está facilitando la vida, estamos siendo controlados por ellos.